Me silenció, no me protegió. Otro olor. Cuando digo esta frase me refiero a que el silenciar a alguien y utilizarlo como un objeto no es protegerlo. Al contrario, es privarlo de su libertad y verlo como una cosa que carece de derechos humanos. En este ensayo se analizaban las obras de El gato negro, Berenice, La caída de la casa Usher, las tres escritas por el mismo autor, Edgar Allan Poe, quien fuera considerado un gran escritor, crítico, periodista y poeta estadounidense que nació en el año de 1809 en la ciudad de Boston. Este mismo es considerado el padre del cuento moderno y pionero del género policíaco, así como también uno de los grandes de la literatura. Y se comparará con la obra del Principio del Placer, que pertenece al compendio que lleva el mismo nombre y que fue escrita por José Emilio Pacheco, escritor mexicano que fue uno de los más importantes en el siglo XX de la literatura mexicana. Se caracterizó por la exploración de nuevas técnicas y estructuras narrativas en sus diferentes historias, así como también por ser un supuesto historiador al incluir términos de política, economía y sociales en sus diferentes obras referentes a la época. En este ensayo se analizará el tema de la objetivación de la mujer. Según la RAE, el término de objetivación es el acto de dar propiedades de un objeto a un pensamiento, idea o persona. En las obras ya anteriormente mencionadas se puede ver claramente la objetivación de la mujer mediante la deshumanización y la denigración de la persona de la mujer en la utilización de esta como un objeto para satisfacer el deseo del hombre. Y cuando digo esto no me refiero a la atracción sexual que se puede sentir normalmente entre un hombre y una mujer, sino al hecho de denigrar la persona de la mujer para cumplir únicamente la necesidad sexual o de acompañamiento o de ira de un hombre. En este ensayo se comprobará la tesis de cómo en las obras de El gato negro, Berenice, La caída de la casa Usher y El principio del placer se utiliza como justificación el sentimiento del amor para la objetivación de la mujer. Primeramente, quiero comparar la obra del gato negro con el principio del placer. En la obra del gato negro podemos mencionar y destacar que el tema principal de la obra es la locura, que se puede ver mediante su personaje principal, quien también es considerado el narrador testigo protagonista de la obra. Este va desenvolviendo y poco a poco mostrando y alterando su carácter mediante un espacio sombrío que el cual posteriormente daría un espacio a la locura, el cual lo llevaría al borde de hacer casi cualquier cosa por conseguir eliminar a el gato que no cesaba de alterar sus nervios, al grado de que inclusive llegó a matar a su propia esposa para cumplir la meta. Después, el principio del placer, se puede destacar que el tema es el amor. Y esto se puede ver mediante el personaje principal, quien al igual que en la obra del gato negro es un narrador testigo protagonista, Jorge. Mediante el personaje Jorge podemos ver el tema del amor justificado desde el principio de la historia, cuando Jorge tiene un amorío con Ana Luisa, y el cual va desarrollando problemas durante la trama de la historia, con el cual culminan en una ruptura amorosa para Jorge. En esta obra se puede ver cómo se objetiviza a la mujer y cómo se utiliza como un objeto para desatar la ira y cumplir el deseo inmediato de la venganza. Y lo podemos ver primeramente en la obra del gato negro mediante la frase de «Mi mujer nunca se quejaba, ella era de ordinario el blanco de mis iras y la más paciente víctima de mis repentinas e indomables cóleras». Aquí podemos ver cómo el autor menciona que no es la primera vez que se utiliza a la mujer para desatar la ira del narrador, sino que ya van varias veces y se está utilizando para desatar la cólera y la ira del mismo narrador. Después, esto también se puede ver en la obra del principio del placer, en la frase donde dice, en la página 54, pensé en una venganza inmediata. Con mis últimos pesos tomé un taxi para ir a ver a Candelaria. Podemos ver cómo el personaje intenta cumplir un deseo inmediato o una necesidad utilizando a la mujer como un objeto para desatar la ira y cumplir su venganza. En ambas obras podemos ver reflejado la objetivación de la mujer. Sin embargo, en la obra de Poe podemos ver cómo se utiliza más la violencia contra la mujer para desquitar esa ira,
mientras que en la obra de Pacheco podemos ver cómo se utiliza más el acto sexual para desquitar esta misma ira o cólera. En mi segundo argumento, quiero comparar Berenice con el principio del placer. En la obra de Berenice se puede destacar el tema principal, que es el de la obsesión, y este se puede ver mediante el personaje principal de Egoeus, quien es considerado el narrador testigo protagonista de la historia. Egoeus, durante la historia, desarrolla una obsesión hacia adorar las cosas en general. Mediante el paso de la historia, Egoeus decide casarse con Berenice. Posteriormente, Berenice adquiere una enfermedad la cual la consume tanto física como emocionalmente. En el clímax de la historia se puede ver cómo Egoeus desarrolla una fuerte obsesión por los dientes y la dentadura de Berenice, la cual lo lleva a enterrarla viva para poder obtenerlos. En esta obra se puede ver claramente cómo se objetiviza a la mujer y cómo se utiliza la figura femenina de Berenice únicamente para generar compañía al personaje principal de la historia, Egoeus. Y esto lo podemos ver en la cita en donde menciona que ni siquiera la veía como una persona, sino como un objeto. En la página 13, donde dice, yo la había visto, puntos suspensivos, no como un ser de la tierra, corpóreo, sino como una abstracción, no como un objeto de amor, sino como un tema de especulación. Aquí podemos recalcar que el personaje de Egoeus ni siquiera veía como una persona a Berenice, la veía como un objeto que satisfacía la necesidad de su obsesión y que lo acompañaría a lo largo de su vida. Este mismo sentimiento se puede ver reflejado, o este mismo pensamiento se puede ver reflejado en la obra del principio del placer, en El padre de Jorge, en donde en la página 40, Jorge dijo que, puntos suspensivos, cuando trabaje y gane mi dinero podré tener miles de mujeres. Esta frase nos hace ver reflejado el pensamiento del papá de Jorge, de cómo él utiliza a las mujeres como un objeto de compañía y más que nada las ve ahí como para cumplir una necesidad sexual de los hombres. Por último, me gustaría analizar y hacer una comparación de la última obra de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, y compararla con el principio del placer. En La caída de la casa Usher se puede destacar como tema el tema de la caída a la demencia, y esto lo podemos ver claramente apoyado por el espacio cerrado evocado, y que también se menciona que es sombrío, tenebroso y oscuro de la antigua mansión de los Ushers. En esta historia podemos ver cómo el personaje Roderick Usher invita al narrador, testigo protagonista, a que se les una a su casa tanto a él como a su hermana Lady Madeline, ya que estaban pasando por una intensa tristeza, dado que los dos tenían una enfermedad terminal, la cual los llevaría a la muerte. Pasada una temporada en la casa de la antigua mansión de los Usher, el narrador testigo protagonista es testigo secundario de la muerte de Lady Madeline, la cual llevaría después o detonaría la caída exponencial hacia la demencia del personaje principal, Roderick Usher. En esta historia se puede ver reflejado la objetivación hacia la mujer en el aspecto donde Roderick Usher veía únicamente a su hermana como compañía. Y esto lo podemos ver en la página 61, en donde él confunde el amor fraternal con el miedo de estar solo. En la frase de a la muerte evidentemente cercana de una hermana tiernamente querida, decía Roderick, su fallecimiento me dejará a mí, el desesperanzado, el débil, como el último de la antigua raza de los Usher. Aquí podemos ver cómo Roderick se lamentaba sobre la futura y posible muerte de su hermana, pero más que nada estaba aterrado por su próxima soledad. En conclusión, podemos ver cómo en todas las obras se toca el tema de la objetivación de la mujer y se confunde con el sentimiento de amor y atracción sexual. Asimismo, podemos ver también cómo se utiliza a la mujer como un objeto para desatar la ira del hombre, para tener compañía o ser un complemento, e inclusive para satisfacer la necesidad sexual del hombre. También podemos ver cómo Poe utiliza la objetivación de la mujer, pero también la asocia mucho con la muerte y con la violencia. Y por otro lado, Pacheco sí objetiviza a la mujer, pero sin embargo la utiliza más como para actos sexuales y para satisfacer el deseo sexual del hombre hacia la mujer.